Buenos días a todos y gracias por venir. Me llamo Núria Escarré, soy consultora de Feng Shui, fisionomista y terapeuta. Y hoy habéis venido a esta charla para conocer lo que es un nuevo sistema de autoconocimiento basado en la fisionomía, es decir, el estudio del carácter y la personalidad a través de los rasgos faciales, y para conocer un nuevo sistema que se llama Tao Psico. Este nuevo sistema se llama Tao Psico. Como temperamentos tenemos los 7, de los 7, 2 son emocionales, el sanguial y el cordial, 2 son de tipo líder, biliar y egotial, 2 artístico, nervial y mental, y luego el linfatial. El temperamento base, que era el sanguial, que ya es el que había descubierto Hipócrates, es el de la persona emocional, pero impulsiva, idealista, la persona que lo da todo por su clan, una persona muy emocional, pero sin control. Entonces desarrolla el cordial, porque se da cuenta de que cada vez, en general, la gente es mucho más humanista. Le gusta mucho más ayudar a los demás, es más solidaria, y este tipo de personas no encajaban al 100% en el temperamento sanguial y desarrolla el temperamento cordial. Con lo cual tenemos 2 de tipo emocional. El temperamento biliar era el tipo líder, que se estableció hace años, que es el líder, un líder autoritario, represor, que manda imponiendo, que no es muy amigo de las personas con las que trabaja, sino que hace de jefe, pero autoritario. Y se da cuenta que cada vez los líderes son gente mucho más social, líderes con dotes de mando, con una capacidad para cooperar mayor, pero desde la palabra. Son líderes que arrastran con la palabra y no con la autoridad o la imposición. Y entonces desarrolla el egotial. Al nervial, que era el artista de aquel momento, que es una persona inestable, es un genio, pero que siempre está en sus ensoñaciones, que le cuesta mucho tomar tierra, desarrolla el mental, es decir, un creativo, una persona que también es un artista, pero es creativo y mucho más social, que le gusta más compartir y tiene más capacidad para crear un grupo creativo y desarrollarse. Y luego el linfatial, que es la persona práctica, cómoda, la persona que de alguna forma este temperamento acompaña a los otros. Pensad que cada uno de estos 7 temperamentos que os he dicho no son temperamentos tipo, tienen unas características, pero no hay 7 tipos de personas. Es decir, que estos temperamentos son unas características, pero no son un tipo de persona. Ella se dio cuenta de que en realidad todos tenemos un poco de todo, porque somos un poco emocionales, somos un poco líder, o somos un poco artistas, somos prácticos, pero somos una combinación en realidad de los temperamentos, no hay un temperamento base, una persona con un temperamento tipo. Y entonces desarrolla esta Tao, y le llama la Tao Psico, Tao psicológica, donde establece 7 rasgos faciales y 7 temperamentos para cada rasgo facial. Es decir, que en principio hace la base de los 7 temperamentos, pero entonces dice, muy bien, vamos a ver 7 características de la personalidad, vamos a ver qué temperamento le corresponde a cada uno. Es decir, que en esta Tao vemos como en la casilla número 1 vemos la persona vista de perfil, el perfil de la persona, luego lo veremos como dividimos la cara en 3 zonas y dependiendo la que predomina es el temperamento que le corresponde, y nos habla de cómo es la persona por dentro, su yo superior, lo que ha venido a hacer, lo que la mueve en realidad en esta vida. En la casilla número 2 vemos la cara vista de frente, el dibujo geométrico de nuestra cara, y aquí nos habla de cómo nos movemos en sociedad, cómo somos por dentro, cómo nos sentimos. En la casilla número 3 tenemos la inteligencia abstracta y la vemos en lo que es el nacimiento del pelo. Pensad que en cada casilla podemos encontrar los 7 temperamentos. A cada temperamento se le ha atribuido primero unas características, pero también a nivel físico unas características para poder localizarlo, para poder determinar cuál es. ¿Vale? En la casilla número 4 vemos nuestra frente vista de perfil y nos habla de la intuición, qué tipo de intuición tenemos. Si es una intuición emocional, científica, artística. En los ojos, su forma nos habla de la inteligencia concreta, es decir, capacidad de observar, de analizar, de memorizar,
no está aquí el coeficiente intelectual, sino nuestra capacidad de resolver situaciones a nivel intelectual. En la nariz vemos nuestras emociones, cómo gestionamos nuestras emociones, qué tipo de emociones tenemos e incluso podemos llegar a ver qué tipo de problema emocional tenemos. En la boca vemos nuestros instintos, es decir, aquello que a nivel instintivo nos da placer, satisfacción, lo que nos mueve a nivel instintivo. Y haciendo una operación matemática nos da la síntesis temperamental que nos habla de cómo nos ven los demás. Es decir, que mirando así a una persona a la cara, de pronto sabemos cómo la ven los demás, qué es lo que ha venido a hacer, cómo ella se siente por dentro de la sociedad, cuál es su inteligencia abstracta, es decir, su nivel de creatividad, cómo es su intuición, cómo es su inteligencia, cómo gestiona las emociones y cómo son sus instintos, es decir, qué es aquello que la mueve. Luego veremos su nivel de extroversión, introversión, es decir, que con una mirada sencilla, una vez se aprende la técnica, podemos saber todo esto de una persona, aparte de correspondencias a nivel de patologías de enfermedades, a nivel de colores, nuestra tendencia profesional, es decir, hay muchísima información solo mirando la cara y la tau de la persona. ¿De acuerdo? Entonces, en principio, decir que en cada una de las casillas solo tendría que haber un temperamento. Pensad que hay muchas combinaciones, porque si en cada casilla pueden haber 7 temperamentos, entonces de alguna manera cuando cogemos los datos y analizamos a esa persona, si hemos cogido bien los datos no podemos equivocarnos. Sabemos afinar en cada una de las áreas cómo es esa persona. También vemos si hay alguna problemática o alguna situación de cambio o transformación. ¿Cómo lo vemos? Excepto en la casilla número 7, que podemos tener 2 temperamentos, en el resto solo deberíamos tener 1. Si hay 2, por ejemplo, en la nariz hay 2 temperamentos, es que la persona tiene un problema emocional que le cuesta resolver y eso lo vemos en su nariz, ¿vale? Esa nariz puede estar torcida, puede ser más ancha de lo normal, es decir, que en lugar de tener un solo temperamento, tiene 2. Y ya vemos una problemática que igual está resolviendo o no. Y en la casilla número 2 podemos ver cómo, como he dicho al principio, es la forma geométrica de nuestra cara. Es decir, que si partimos la cara por la mitad podemos tener una forma en el lado derecho y una en el izquierdo. Y eso nos habla de una transformación. Es decir, que interiormente estamos haciendo una transformación y eso se refleja en nuestra cara. No sería tanto un problema como lo que podríamos ver en la nariz, porque en la nariz ya vemos la transformación hecha. Vemos más el problema en sí, en cambio en la segunda casilla vemos la transformación. Cualquiera de las otras casillas también hay una evolución y se puede haber un cambio de temperamento. ¿Hasta aquí bien? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿No? De momento no. Vale. Cuando queráis podéis interrumpirme y hacerme preguntas, ¿eh? Porque entiendo que así de pronto pensar que en nuestra cara da toda esta información y que se puede saber todo eso de una persona sin ser adivina, sino de una forma más bien científica, entiendo que puede chocar. Pero luego cuando pongamos el ejemplo veréis cómo funciona. ¿De acuerdo? ¿Cómo podemos cambiar esos temperamentos? Porque en principio podríamos pensar que yo siempre soy igual, siempre he sido igual, siempre he tenido la misma nariz o siempre he tenido la misma cara. No nos vemos los cambios. Pero a veces hay cambios que sí que se ven, pero a veces hay cambios que son sutiles. Una de las razones, hay 3, pero una de ellas sería la edad. Evidentemente, cuando un niño nace, su nariz es pequeñita, es decir, que corresponde al temperamento linfatial. No hay ningún niño que nazca con la nariz grande o aguileña. Entonces, por la edad hay una transformación de los temperamentos. Nacemos con unos temperamentos, no todo el mundo los mismos, pero con unos temperamentos y hasta la pubertad, hasta la adolescencia, vamos desarrollando nuestra personalidad, nuestro carácter, nuestras emociones y en realidad en la adolescencia se tendría que consolidar lo que sería nuestra personalidad. Hay personas que les lo alargan más, hay personas que menos, pero pensad que es esa época en la que todos los adolescentes lo pasan mal porque están buscando su propia identidad, están buscando su temperamento, asentar los temperamentos y principalmente en la nariz. Si tenéis a algún adolescente cerca, esas narices anchas, grandes, que parecen inflamadas, porque están en plena evolución emocional, ¿vale? Encontrando su sitio. Una vez pasada esta etapa,
a lo largo de nuestra vida podemos tener algún tipo de modificación en los temperamentos, pero ya no será por edad, sino será por otras razones. Una de ellas podría ser por el trabajo. Pensad que si nos contratan para un trabajo que necesitamos liderar un grupo y no tenemos el temperamento de líder, ninguno de los dos, puede que si deseamos que ese trabajo, hacerlo correctamente, que la gente nos responda, crear equipo y que funcione, podemos esforzarnos interiormente, lo hacemos de una forma inconsciente, pero la voluntad de ese cambio puede hacer que adquiramos el temperamento del líder, es decir, que transformemos nuestra fisionomía y adquiramos lo que es las características del líder, y eso se quede reflejado. No lo he dicho, pero pensad que tal como estamos por dentro, surge en nuestro exterior. Nuestra cara refleja siempre nuestro interior. Podemos maquillarnos, los hombres dejarse la barba, ponernos flequillo, podemos hacer cosas para mitigar ese estado interior o para intentar dar una imagen diferente, pero estemos como estemos, surge, sale al exterior, en nuestra cara. ¿De acuerdo? Queda reflejado en nuestros rasgos faciales. Las arrugas, que también se estudian en esta técnica, nos marcan las emociones, cómo vivimos la vida, cómo vivimos nuestra vida, no qué tipo de vida hemos tenido, sino cómo la hemos vivido. ¿De acuerdo? Pensad que la persona que tiene las comisuras de los labios hacia abajo, a nivel instintivo, ha vivido bajo la frustración, la represión, se ha tenido como que reprimir muchas cosas a nivel instintivo y eso ha hecho que muestre ese signo de amargura o frustración a nivel instintivo. Unos ojos con una mirada caída puede darnos una persona que tiene a nivel intelectual una mirada hacia la vida triste, no ve la vida con alegría. Dependiendo de dónde estén las arrugas también nos da información. Todo eso es información de cómo está la persona por dentro. Vale, continuemos. Otra de las cosas que nos puede cambiar los rasgos faciales es si nos operamos. Está claro, una de las operaciones que todos tenemos en mente es la de la nariz. Pensemos que una nariz, cuanto más grande es, más control de las emociones, y cuanto más pequeña, menos control. Si tenemos la nariz muy grande y nos la operamos, es decir, nos la hacemos más pequeñita, ¿qué ocurre? Que esa persona puede que en el espejo se vea mejor, más guapa físicamente, pero interiormente notará inseguridad, más timidez, no estará acostumbrado a esa sensación porque su emoción cambia, hasta que se acostumbre, pasará un periodo y se acostumbrará, o no. Yo he tenido personas, un chico en concreto en una de las charlas, que tenía 26 años, tenía la nariz aguileña, se la operó, se la dejó recta, y al cabo de 2 meses la nariz, la punta, volvió a metérsela hacia adentro, volvió al médico, y el médico dijo que era raro, no había visto nunca ese caso. ¿Por qué? Porque como él, sus emociones, su forma de gestionar las emociones no la había cambiado esa pauta, la nariz volvió a reflejar como pudo, porque ya le habían quitado lo que era la parte aguileña, pero por la punta volvió a hacer ese temperamento. Volvieron a operarle y entonces ahora la tenía muy ancha, es decir, ahora tenía 2 temperamentos. Y él en la charla dijo, lo llego a saber, no me la opero. Digo, es que, claro, ahora, para quitarte estos 2 temperamentos, no hay que volver a operarse, hay que gestionar emociones. Haz una terapia, un crecimiento personal, haz algo para conocer esas emociones que tienes, cómo las gestionas, cambiarlas, y ya verás cómo la nariz volverá a ser fina. Pensad que las narices tienen que ser estrechas, no han de ser anchas en sí. Entonces, él dijo, bueno, pues sí, porque volvía a tener problemas. Él lo decía como el problema que tenía interior, lo seguía teniendo, aunque él se viera mejor en el espejo. ¿Vale? Y eso es una de las problemáticas cuando uno se opera la nariz y se cambia el temperamento. Porque pensad que podéis operaros y no cambiar el temperamento. Si uno tiene la fosa nasal muy ancha y se la deja más estrecha, lo que es la nariz, el temperamento no cambia, solo cambia el ancho. Entonces ahí la persona no notará interiormente un cambio. ¿De acuerdo? Entonces, por una enfermedad, pensad que si hay una parálisis facial pueden cambiar los temperamentos. De todas formas, eso ya nos estaría hablando de cómo esa persona se siente por dentro y que ya hay algo en su interior que ha de resolver, que ha traspasado y se ve
ya a nivel físico y en su cara, ¿vale? Ya ha traspasado y sus rasgos faciales de alguna forma ya nos lo enseñan, que hay ahí un problema. Y estos serían algunos de las razones por las que podríamos cambiar nuestros rasgos faciales, ¿de acuerdo? Entonces, ¿para qué sirve tener todo este conocimiento? ¿Para qué puede servir el saber esta técnica? Pensad que es una técnica en un principio para uno mismo. Lo ideal es tener el conocimiento de cómo es uno mismo, ver cuál es todo su potencial, talentos, conflictos y cómo poder resolverlos. Desde el conocimiento es mucho más fácil resolver nuestros conflictos internos o incluso los talentos potenciarlos. Mucha gente cree conocerse, pero no todo el mundo se conoce en profundidad. Sabe hasta dónde puede llegar, porque estamos muy condicionados por lo que nos han dicho, por las decisiones que hemos tomado a veces, por ejemplo, a nivel profesional. Entonces, pensamos que no sabemos hacer algo más, nada más de lo que ya hemos hecho toda la vida, pero si igual conociéramos en profundidad todo nuestro potencial, veríamos que podemos hacer muchas otras cosas y que podemos explorar otros caminos. Principalmente, para mí, lo interesante de este método es conocerse a uno mismo y así aceptarse y tomar decisiones mucho más correctas con una base de cómo somos y cómo sentimos. Luego, para conocer a las personas que nos rodean, una vez tienes la técnica, pues es evidente que puedes aplicar el sistema a todo el mundo. Quiero decir, sea en una foto, por la tele, a la persona que tienes alrededor. ¿Y eso qué nos ayuda? El conocimiento de saber cómo es la pareja puede que nos ahorre más de un conflicto de relación. También se puede ver la compatibilidad entre dos personas, si se hacen dos estudios paralelos. Entonces, para los hijos, comprenderlos y poder apoyarlos y ayudarlos a cada uno como es y con sus características y afinando a cada hijo cómo poder guiarle para que saque su máximo potencial. ¿De acuerdo? En el trabajo, conocer el jefe, por qué actúa de esa manera, por qué es así o por qué nos trata de esa manera, a veces también nos ayuda a verlo de una forma diferente y a cooperar de otra manera. A nivel familiar, entender a la cuñada, a la tía, a la hermana, es igual, siempre que estemos en contacto con gente, es positivo poder saber cómo son, pero más que nada para poder empatizar con ellos, para comprenderles, para ver que esas personas actúan de esa manera no porque quieran fastidiarnos, sino porque ellos lo sienten y son así. Entonces, también dentro de esta técnica hay un método para ver, dependiendo cada temperamento, cómo hemos de tratarle. No es lo mismo una persona que sea muy emocional a una que sea muy científica. Por ejemplo, quien tenga mucho temperamento biliar, temperamento científico, tenemos que, con las primeras palabras, frases, interesarle. Si no, esa persona puede que se desconecte de nuestro discurso, de lo que le queramos decir. A una persona emocional posiblemente necesitará que le caigamos bien como persona, que tenga un feeling con nosotros, más que lo que digamos, sea muy científico o riguroso. Cada temperamento le dará un valor diferente a nuestro discurso y si nosotros sabemos cómo es la persona que tenemos delante, nos será mucho más fácil a cada uno decirle las palabras correctas, adecuadas, para captar su atención, simplemente, y que fluya lo que en aquellos momentos deseemos, si es la pareja, si es los hijos, en el trabajo, donde sea. Que lo que sea la comunicación sea siempre mucho más fluida. ¿De acuerdo? En el trabajo, lo que yo os preguntaba al principio, si había algún terapeuta. Claro, a nivel de terapeutas es genial la primera vez que tenemos a alguien en consulta, el poder hacerle el estudio y conocerlo en profundidad. Luego la técnica que cada uno desarrolle le será mucho más fácil adecuarla a esa persona en concreto. Es evidente que cuando llevamos tiempo como terapeutas conocemos a nuestros clientes y ya sabemos una serie de pautas, pero igual necesitamos 1, 2, 3 consultas, contactos con esa persona hasta acabar de afinar y ver cómo encajamos y cómo podemos ayudarla.
Si el primer día le hacemos el tausico, le hacemos este estudio, tenemos mucha información para poder de alguna manera ayudarle desde el primer momento y afinar en nuestra terapia y en nuestra forma de conocerla a la persona. Y en cualquier trabajo, luego en cualquier trabajo que esté de cara al público, seamos recepcionistas en una tienda, es igual. Siempre que estemos en contacto con las personas, nos ayuda a ver cómo son y cómo es la mejor manera de no tener un conflicto con ella y de tratarla y que haya armonía. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Sí. Yo creo que los ojos pueden cambiar, el tema de las arruguitas, lo de la nariz también, porque cuando has dicho lo de los adolescentes y tal, sí que he pensado pues, en gente que viste de esa edad que sí que tiene una nariz distinta y que va cambiando, incluso la boca. Pero yo, por ejemplo, tengo una ceja más alta que la otra y un ojo que me queda pues un poco... Yo intento camuflarlo haciéndome las cejas, pero... Y las orejas también, tengo una más alta que la otra y eso es así desde siempre. Vale, entonces, en este sistema, es verdad que en otras disciplinas se miran las cejas, las orejas, hay otros rasgos faciales que se tienen en cuenta. En esta disciplina, en este sistema, no miramos las cejas o las orejas. Sí que es cierto que corresponden a la misma zona, que es la zona de los ojos y es la parte del intelecto, de los pensamientos, de las ideas. Sí que es cierto. Aquí podríamos hacer el análisis, en tu caso, de las dos zonas, de las dos partes, que tú dices que tienes una más arriba y una más abajo. Distinta de un lado que claro, del otro. Y ver si realmente tienes dos temperamentos o es el mismo temperamento y lo único que cambia es que están en diferente altura. Porque eso también tendríamos que diferenciarlo. Puede que tú tengas un temperamento en cada ojo, porque aquí también podemos ver lo que es la asimetría facial. Asimetría facial puede ser. La asimetría facial no es lo mismo que cuando uno está en transformación, lo que he dicho. Tú puedes tener un temperamento en la parte exterior de tu cara y otro en la parte interior y estar en transformación. Cuando hay asimetría, más de un temperamento, cuando dividimos la cara por la mitad, tienen que ser diferentes para ver que esa persona realmente tiene dos formas de ser diferentes. Entonces, en tu caso, así a primera vista, yo veo que tienes el mismo temperamento, no tienes dos. Entonces, lo único es que tienes uno más arriba, bueno, la cara no la tienes, digamos, simétrica, compensada, pero no te cambia lo que es como tú eres por dentro. Y lo de la nariz es lo que decimos. Una cosa es, sí que cambia en la adolescencia, porque normalmente se les hace más ancho. Es decir, el temperamento que ya tienen, la nariz se ensancha, con lo cual aquí vemos que se le añade el temperamento linfatial, que es una de las características que tiene. Entonces esa persona, lo que nos habla es del conflicto interno que tiene emocional. A cualquier edad, si la nariz se le añade el temperamento linfatial, a cualquier edad, como segundo temperamento, vemos que esa persona interiormente tiene una problemática emocional que le está costando gestionar. También si está torcida o no la nariz, también nos habla de los problemas a nivel emocional, si los hemos superado o no. Dependiendo si está torcida hacia adentro, hacia la parte derecha o hacia la izquierda, también nos hablaría de ese conflicto emocional, si está o no superado. Y la boca, aquí lo veréis cuando pongamos el ejemplo, puede que lo vemos, cuando la boca cambia mucho. Cuando alguien nos habla y, por ejemplo, nos dice algo que no estamos de acuerdo, nuestros labios se retraen. ¿Por qué? Porque nos gustaría, en aquel momento igual, poder expresarnos, pero no podemos, por la situación que sea, o porque no nos vemos capaces, o porque no es el momento, y entonces, ¿qué hacemos? Nos retraemos y cambia nuestro temperamento, pero es momentáneo, no es el temperamento de base que tenemos. Cuando la persona está relajada, el tipo de temperamento que tiene en la boca es como es ella. Otra cosa es que es verdad que a lo largo del día y dependiendo según qué situaciones, podemos modificar nuestros temperamentos en los labios. Pero es momentáneo, habla más de en esos momentos el poder o no expresarnos que de cómo somos. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra pregunta? Vamos a pasar al ejemplo. ¿O voluntario? A mí me gustaría, pero si queréis, ¿no? ¿Tú? Sí, porque yo tengo muchas cosas en la cara bastante interesantes. Bueno. Tengo un montón de cosas. Vale. Si te sientes... No queréis nadie, ¿no? No, vale.
De acuerdo. Entonces, para que veáis cómo funciona, yo os lo voy explicando. Hemos dicho que en la primera casilla... Perdona, Nuria. Claudia, vale. Perdona. Dígame. ¿Te importa que lo grabemos? No me importa. Porque a ella le... ¿Sí? ¿No te importa que lo grabemos? Bueno, luego y si, lo grabéis, si luego o...? dices que también igual luego piensas que no, pues lo dices. No hay pero- ningún problema. Gracias. De acuerdo. Vamos a ver cómo es Claudia. Primero de todo, vamos a dividir su cara en 3 zonas de perfil, desde la barbilla a la punta de la nariz, la zona de abajo, desde la punta de la nariz al entrecejo, la zona media, y desde el entrecejo hasta el nacimiento del pelo, no hasta donde acaba, sino el nacimiento, que sería la zona superior. Veremos cuál de las 3 zonas primero es la mayor, la más grande. Y a partir de ver cuál es la mayor, si vemos que hay 2 iguales, pero son mayores que la tercera, entonces determinaremos el temperamento. Pensad que hay 7 posibilidades y 7 temperamentos. ¿Te pones de perfil para que te puedan ver? Vale. Aquí sí que... Pensad que cuando vemos las características de los temperamentos, siempre no hay una regla. No es que la nariz tiene que tener esta medida a la otra. Siempre es en base a cada uno nuestra cara, ¿vale? Al conjunto de la cara. Cuando veamos la nariz, veremos si la suya es grande, pequeña o mediana, según su cara. Porque igual su misma nariz en la cara de otra persona, no podríamos decir que es mediana, sería grande o sería pequeña. ¿De acuerdo? Entonces, siempre es en base a la persona que tenemos, que queremos estudiar. Vamos a ver, a medir, ¿vale? ¿Vale? Vale. En su caso, es difícil que lo veáis por la medida, tiene más grande la parte de abajo que las otras 2. ¿Se ve a simple vista? Entonces, le corresponde el temperamento linfatial. Pondremos solo la inicial en un principio. Vale. Ahora vamos a por la segunda característica, que es, ponte de frente, su cara vista de frente. Es decir, vamos a ver dónde, acordaros que hemos dividido en 3 zonas su cara, ahora vamos a ver la parte media de cada una de las zonas. Es decir, la parte media de la frente, la parte media de la nariz y la parte media de la boca, para ver el siguiente temperamento. Entonces, no vamos a ver su volumen de cara, sino que vamos a ver dónde acaban lo que es la cara, los puntos de la cara que más sobresalen. Si pudiéramos coger un papel y hacer un agujero y ponérselo encima, esos puntos de su cara que tocarían al papel serían los puntos que hemos de ver. Sé que es un poco abstracto, pero eso nos dará el dibujo de su cara, ¿vale? Que puede ser cuadrado, ovalado, puede tener forma de diamante. Primero de todo veremos el punto medio, dónde lo tiene, y a partir de aquí veremos cuál es el de arriba, el de abajo, y también lo dividiremos por la mitad y veremos la parte interior y exterior. Es mucho más fácil de lo que parece así explicado. Vale, primero te miro yo para poder decírselo a ellos. ¿No sonríes? Vale. Vale, aquí con la luz es un poco difícil, pero ¿veis que la frente baja recto hasta aquí? Y de aquí baja recto hasta aquí. ¿Sí? ¿Se lo veis? Entonces, en lo que sería la zona... Es que con la luz esta es un poco complicado, ¿eh? También tengo que decirlo. ¿Y si la pones debajo, ¿vale? Sí, mejor, ¿eh? Aquí, me siento aquí. Sí, siéntate aquí, que así podamos verlo. Sí, un poquito más atrás. Vale. Sí, vale. Bueno, ahora la cosa cambia, ¿eh? Vale. Ahora es verdad que era la luz, ¿eh? ¿Veis cómo la luz acaba aquí y aquí? Y ahora entra hacia abajo, en este lado, que hace esta forma. Y aquí igual. A ver, ponte, déjame que yo te mire. Vale, sí, está claro. Sí.
Lo de la luz es importante, ya lo habéis visto. ¿Veis que hace esta forma? ¿Su cara? ¿Lo veis ahora más claro, la forma que tiene? Entonces tienes el temperamento sanguial. Vale, vamos a ver el nacimiento del pelo. Sí, la forma del nacimiento del pelo. En tu caso, vale, tienes varios picos, ¿veis que tiene como varios picos? Podría tener uno entero o tiene varios. Las personas que son calvas tienen el temperamento nervial, o las personas que tienen mucha entrada tienen el temperamento nervial. En su caso tiene el mental, ¿vale? Porque tiene varios picos. La frente vista de perfil. Te pones de perfil. Primero vamos a ver si la frente es recta o inclinada. Inclinada. Pensad que cuanto más inclinado, más impulsiva es la persona, y cuanto más recto, más control de ella tiene, ¿vale? En lo que es la frente. En su caso es inclinada y el pelo acaba aquí. Lo entiendo que cuesta ver. ¿Sí? Y entonces, espera un momentito. Vale. Tiene el temperamento sanguial. ¿De acuerdo? Es inclinada y el pelo te nace antes de que tu cara, de la curvatura de la cabeza. En los ojos. Hemos de mirar si están hundidos o salidos en relación a sus cejas. Primero de todo. Y luego ver si los tiene por abajo abrigados o no los tiene abrigados. En este caso, ¿qué veis? ¿Salidos o hundidos? Los ojos. Hundidos. ¿Hundidos? Yo los veo más salidos que hundidos. Sí. Yo también más salidos. De perfil se ve mejor más salidos. Yo me los he visto salidos siempre. Sí. De perfil. Pero quizás así. Los tiene más salidos que hundidos. ¿Ves? Ella los tiene mucho más hundidos, los ojos, en relación a... Entonces tiene el temperamento biliar. En relación a la ceja. Sí, hemos de ver en relación a la ceja si el ojo está hacia adentro o hacia Por afuera. ejemplo, ¿ella los tendría más hundidos? Sí, De fuera, él ¿no? los tiene hundidos. ¿Lo veis a él que los tiene Ah, sí. dentro? Vale. Aquí el ejemplo no. No, ella también los tiene bastante salidos. Ella los tiene bastante como ella. Ajá. Entonces, dependiendo si son hundidos o salidos, hay unos temperamentos u otros que los caracterizan, ¿vale? Porque cada temperamento tiene sus características. Tú tienes buena memoria. Sí. Vale. Ahora vamos a verle la nariz. La nariz hemos de ver si es grande, pequeña o mediana respecto a su cara. Y también la veremos de perfil. Pues. Sí, bueno, de perfil. Entonces, primero veremos si es recta, si hace gancho o si tiene como una hendidura, como un caballito. ¿Cómo se la veis? Con caballito, ¿no? O como, bueno, con gancho. Con gancho tiene, Sí, un asiento. Sí. el gancho sería como más Más hacia, aún. más aún hacia abajo. Ok. Pero sí que es cierto que la has cambiado. ¿Tú eso te lo has visto? Antes no Bueno, tenías siempre. más recta. Sí que tiene Siempre, bastante. siempre me la he visto de frente, un lado más alto que el otro, y de perfil siempre he tenido yo el puente este. Va, pues ahora... Pero ahora más grande. ¿Eh? Ahora más grande. Ahora de grande, más grande. Te la ves más grande ahora. Sí. Vale. Creo que es normal. Es un poco más ancha, más que grande, de amplitud, ancha de abajo. ¿Vale? Y es que también la tienes un poco torcida. ¿Sí? Pensemos que si está torcida hacia la parte derecha es la parte interior, es decir, aquel problema emocional que tenemos todavía no lo hemos resuelto. Está ahí. Si está torcida hacia la parte izquierda, tenemos un problema, pero estamos o en vía de resolviéndonos o sí que se acabará resolviendo. Podemos no resolverlo y entonces, porque la nariz puede, dependiendo, puede cambiar. Una cosa es el tabique nasal, que esté torcido, y otra cosa es la nariz.
¿vale? Cuando nos la miremos. No, una preguntilla, no simbolizaba, no lo sé, te pregunto, ¿no simbolizaba un costado la parte masculina y el otro la parte femenina? Sí, pero en este caso hablamos de la parte de nuestro interior a nivel Vale. psicológico y la parte exterior, ¿vale? Vamos a ver la boca, en su caso, grande, pequeña o mediana respecto a su cara. Y luego ver cuál de los dos labios le predomina, el de arriba o el de abajo o los dos. Es que soy muy fino. Le predomina el de abajo, Sí. el de arriba casi ni se le ve, ¿sí? ¿Eres una persona sibarita, te gustan las comodidades? Vale. Entonces tiene el temperamento linfatial, ¿vale? Muy bien. Ahora ya está. Si quieres sentarte, sí. Vale. Ahora hemos cogido los datos, ¿vale? Ahora ya vemos los datos de Claudia. Ahora vamos a hacer una operación matemática para ver cómo la ven los demás. Aquí lo que hacemos es sumar los que se repiten, ¿vale? Y una vez sumamos los que se repiten, vemos en la síntesis temperamental cómo te ven. Ahora daremos la descripción. Vamos a ver tu nivel de extroversión, introversión y ambivalencia. A cada uno de los temperamentos es introvertido, extrovertido o ambivalente. Los extrovertidos son el linfatial y el sanguial, y tú tienes 1, 2, 3 y 4. Introvertidos son el biliar, nervial y mental, y tú tienes 3. Y de ambivalentes no tienes. ¿De acuerdo? Vale. Pues ahora ya tenemos hecho lo que es... Ya hemos cogido los datos, ya habéis visto que de alguna manera es rápido. Una vez se sabe la técnica, es mucho más dinámico, mucho más rápido. Y ahora ya vemos cómo es Claudia. Empezaremos diciendo cómo te ven los demás. Los demás te ven una persona muy organizada, práctica, una gran estratega y muy emocional. Y que a veces eres un poco tozuda con tus ideas, por decirlo, que tienes tus propias ideas que tú has llegado a base de tus conclusiones, de investigar, de estudiar, porque tienes una gran curiosidad por saber. Es decir, cuando tú de alguna manera consolidas algo para ti, es porque lo has estudiado, lo has mirado, lo has remirado y entonces has llegado a unas conclusiones y lo has hecho tuyo. Entonces, una vez llegas ahí es muy difícil hacerte cambiar de opinión, porque la tienes muy contrastada y bien asentada y bien argumentada. ¿De acuerdo? Tienes el temperamento sanguial, el biliar, que es el científico, y el linfatial. Con estos, de alguna manera, te gusta estar con los demás, te gusta el orden, el que las cosas se hagan con una pauta determinada, te gusta que las cosas tengan un procedimiento y que todo el mundo de alguna manera cumpla con los procedimientos y que la gente se comprometa. Eres práctica en el sentido de que si una acción la puedes hacer en 2 pasos, nunca la harás ni en 3 ni en 4. Tienes la capacidad de alguna forma, concentrar en muy poco espacio, tiempo, organizarte muy bien para que te cunda el tiempo y todo lo que tú deseas hacer. Y de alguna manera sí que tienes el conflicto de tus emociones y tu parte más analítica y racional, que siempre está ahí con una pequeña lucha de lo que sientes y lo que piensas y crees que has de hacer. A veces ganan las emociones y a veces gana la mente, pero eso es algo que tienes dentro de ti, que has de trabajarlo, que es algo que ya debes estar acostumbrada a convivir con ello. ¿De acuerdo? En la casilla número 1, que es lo que tú has venido a hacer, que es lo que te motiva, tienes el temperamento linfatial, que quiere decir que te gusta poner en marcha proyectos, eres una persona práctica y realizadora. Todo lo que emprendas o pongas en práctica, en marcha, ha de ser algo útil y realizable para los demás. Que tú veas que tiene una base y que eso va a tener pues un resultado. En la casilla de la sociabilidad tienes el temperamento sanguial, es decir, eres una persona muy emocional y muy apasionada con la familia, los amigos, la familia o lo que tú consideres tu familia, tus amigos, la gente que te rodea,
por ellos eres capaz de hacer cualquier cosa, es decir, tu preocupación son ellos y te gusta estar por ellos, compartir y forman parte muy importante de tu vida y de tu bienestar emocional. Lo que ocurra a tu alrededor a nivel de tu clan más cercano, que puede ser la familia o los amigos que consideres como la familia. ¿Eres una persona que te indignas con facilidad ante las injusticias? Cuando ves una injusticia en la tele o en la calle o en el trabajo, es igual. Siempre tienes esa tendencia a, de alguna manera, apoyar, salvar, rescatar al más débil. Y te indignas con las injusticias o con las cosas que tú crees que de alguna forma atentan contra los demás. Muy emocional, aunque no te lo ven todo el mundo. A veces tienes como una expresión mucho más analítica, más dura, más seria, pero en realidad eres todo emoción. Interiormente sufres mucho por los demás, aunque eso no traspase y no lo vea todo el mundo o las personas que tienes a tu alrededor te lo reconozcan, tú sufres por los demás a nivel interno. En la casilla número 3 vemos tu capacidad de creatividad. Tienes el temperamento mental en la parte creativa, es decir, que eres mentalmente una persona muy creativa, te es fácil imaginar y visualizar cualquier idea, pensamiento, lo que te explican los demás. Es decir, alguien te está explicando una historia y tú ya la visualizas, la piensas y ya ves el final, a veces antes de que te lo expliquen. Tienes mucho movimiento a nivel mental en el sentido de que tienes como dos vidas, tu mente y tu vida mental y tu vida real. Entonces a veces estás allí y a veces estás aquí, depende. Pero tienes interiormente como esta doble vida, ¿vale? Tu mente constantemente está con pensamientos, dando vueltas, resolviendo, solucionando, analizando, sobre todo buscando el porqué. Te interesa mucho siempre el porqué de todo, qué hay detrás de todo. En la intuición, la casilla número 4, tenemos el temperamento sanguíneo, es decir, tu intuición es de tipo emocional. Captas a las personas a nivel emocional. Cuando ves a alguien, no es necesario que esa persona te explique cómo se siente, tú la captas emocionalmente y ya sabes si sufre, no sufre o qué le ocurre. E incluso te cuesta ver el sufrimiento de los demás, porque como a nivel emocional lo vives, es algo muy interno tuyo, muy visceral, te cuesta, ¿vale? Ver cualquier injusticia o cualquier situación emocional de alguien que sufre. A nivel de inteligencia concreta tienes el temperamento biliar, es decir, tienes muy buena capacidad para concentrarte, para observar, para memorizar, siempre y cuando te interese. Eres bastante selectiva a nivel intelectual. Es decir, cuando algo te interesa, no hay ningún problema, al 100%. Cuando algo no te interesa, no existe, no te interesa. Y eres capaz, pues, de obviarlo, pero sin ningún problema. Ahora, cuando realmente tienes un interés por algo, te pones al 100% y eres capaz de investigarlo hasta que ya lo has aclarado, lo has entendido, y entonces ya puedes dejarlo y pasar a otra cosa. En tu inteligencia, en tus emociones, la casilla de las emociones, en la nariz tienes el temperamento biliar, que aquí vemos que de alguna manera gestionas tus emociones, esas emociones que hemos dicho que tienes, que eres tan emocional, a veces las reprimes, no las muestras, te las guardas, te reservas emocionalmente a la hora de gestionar cualquier situación. Tiendes más a reprimirte que a expresarlo, que a expresarte. Puedes tener en algún momento alguna situación de impulsividad, pero normalmente te sabes controlar, ¿vale? Te controlas bastante cuando deseas no mostrar la emoción que sea, ¿vale? Tienes esa facilidad, pero sufres mucho. Y en según qué situaciones te culpabilizas bastante de si las cosas no van bien, no funcionan como se querría que funcionaran, como tú querrías que funcionaran. Y a nivel instintivo tienes el temperamento linfatial, es decir, que es una persona que te gusta relacionarte con los demás, las comodidades, eres sibarita, te gusta estar bien,
que todo funcione, estar con la gente. ¿De acuerdo? En tu grado de extroversión o introversión eres más extrovertida, es decir, aquí vemos tu capacidad para no comunicarte o hablar o relacionarte, sino para explicar tus cosas a los demás. Es decir, tu extroversión a la hora de explicar cómo te sientes y cómo eres. Eres extrovertida, es decir, no te cuesta explicar en algún momento, en algún grupo donde te sientas cómoda, cómo te sientes y cómo eres. Los colores que te corresponderían serían el rojo, el amarillo y el violeta. ¿Te gustan? La República. ¿Te gustan? Eso es un sí. Sí, te iba a decir, ¿te gustan? Me gusta. Además, y el rojo siempre... El amarillo no, nunca le he echado cuenta, pero el rojo ha sido mi color preferido y el lila es la suma de mi nacimiento, que es el morado. A mí me toca el morado y tiene una simbología bastante... que me gusta bastante y compagina conmigo. Claro, son con los colores que te sientes más cómoda. Son los colores, a cada temperamento le corresponde un color y entonces según los temperamentos que se nos repiten es el color que nos corresponde y que en principio es el color que nos tendría que gustar. Si no nos gustase, es ahí donde veríamos el conflicto, también nos daría información. Si tú ahora me dijeras odio tal color y vemos que te corresponde, ahí veríamos que tienes un conflicto con ese temperamento y con lo que conlleva el temperamento y dependiendo en qué casilla estuviera, en qué área de tu vida. Es decir, que eso también sería información, que nos daría el estudio. También podríamos profundizar mucho más, pero en principio, ¿quieres alguna pregunta? No, la verdad es que, bueno, me estaba riendo ella porque mi amiga y porque es que, pues sí, o sea, realmente lo que has comentado sí me sucede, sí. Vale, podríamos profundizar mucho más, Claro, es evidente que pues normalmente las charlas no lo hacemos, pero eso sería grandes rasgos, una persona, como ya habéis visto el sistema, si uno coge bien el temperamento, es decir, si uno, porque yo te podría haber puesto en la nariz el temperamento nervial y ahora decirte a nivel emocional otras características y tú me dirías, no. ¿Por qué? Porque he cogido mal el temperamento. Si los temperamentos se cogen correctamente, a la hora de hacer el análisis sale la persona, la conozcas o no. ¿Vale? Eso es lo que tiene este sistema, la parte que es más sencilla en realidad, porque no hace falta más que tener la técnica y luego aplicarla para poder ver cómo es esa persona. Y nos da toda esta información. ¿Alguna pregunta? Sí. ¿Los números has puesto encima de las letras? ¿Por qué? Sí, porque según lo que se repite, también cada número le corresponde un temperamento. Y ella, en su caso, al nivel el 6, corresponde al temperamento sanguial. Es decir, que aparte de tener el temperamento sanguial, arriba sería sanguial, sanguial, sanguial. Por eso he dicho que es muy emocional, aunque no lo parezca, porque se le repite muchas más veces. Nos daría más información. Podría estar a nivel 5 y ser el biliar, y entonces veríamos otro tipo de persona. Porque también, dependiendo cuántos temperamentos y cuántas veces se repite, el número varía. Y es información. Para acabar de afinar más en la persona. El que a ellas le salgan los 3 a nivel sanguial, las 3 temperamentos, eso me lleva a lo que te he comentado, que es una persona que eres muy de tus ideas y que cuesta mucho hacerte cambiar de opinión cuando tú una cosa la tienes clara. Eso es lo que quiere decir estos 3 temperamentos, estos 3 números. Si hubieran otros, no le diría esto. Porque estarían, perdona, en la primera carpeta que nos has puesto. ¿Los números? Sí. No, esto es otro cuadro. En el curso, pensad que para saber la técnica hay 3 opciones. Estaría el hacer un estudio personalizado, es decir, que uno dice yo no quiero aprender una técnica, pero sí que quiero saber cómo soy, quiero conocerme, entonces es un estudio personalizado. Si uno quiere aprender la técnica, puede hacer un curso, que ahí sí que ya son 9 sesiones, 18 horas, el primer bloque, porque luego sería recomendable un segundo bloque de prácticas. Pensad que vale, en el primer bloque aprendemos la técnica y hacemos prácticas, pero se necesita mucha más práctica y a medida que vamos viendo caras, porque en el curso todos nos analizamos, claro, las prácticas se hacen con los alumnos, entonces se ven muchos matices, muchas cosas y se van descubriendo muchas cosas que nos pasan desapercibidas
a las personas normales o que no sabemos, o que no saben la técnica normal, ¿eh? También, claro, cuando aprendes un lenguaje, entonces ya ves ese lenguaje en todos los sitios. Y la otra opción sería hacer un taller, pero en los talleres lo que hago es un poco la introducción y lo que he hecho con ella a cada uno de los participantes en el taller. Serían las 3 opciones que hay para poder aprender o saber más sobre el sistema.